Saludos cordiales, mi nombre es Ángel Antonio Valencia Alcíbar, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja en la maestría de Derecho Penal, mención Derecho Procesal Penal, módulo Responsabilidad Civil. Mi tutor es el distinguido y honorable Dr. Salazar y Casa Juan Carlos. Esta presentación constituye el trabajo académico final de este módulo, cuyo tema es el siguiente. Mecanismo de reparación de daño material establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha planteado jurisprudencia que le ha permitido consolidar un modelo de reparación integral que busca restablecer, dentro de lo posible, la situación previa a la vulneración de derechos. Por medio de este mecanismo, la Corte reconoce que las víctimas de delitos contra la vida no solo sufren un daño inmaterial, también llegan a sufrir perjuicios patrimoniales concretos, que esta institución clasifica como daño emergente, que son los gastos efectivamente realizados para atender la violación de derechos, y lucro cesante, el cual proviene de la pérdida de ingresos futuros que la víctima o sus familiares habrían percibido de no haberse producido los hechos. La Constitución de la República del Ecuador establece en su artículo 78 el derecho a la reparación integral, incluyendo la restitución económica, así como otras medidas como la verdad, la rehabilitación integral y las garantías a la no repetición. Sin embargo, el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 77 y siguiente solo llega a mencionar la reparación en términos generales, no precisándose los estándares metodológicos que permitirán cuantificar el daño emergente y el lucro cesante. Este vacío legal genera que la reparación material se sustancie principalmente mediante la vía civil, lo que va a añadir complejidad y dilatación al proceso reparador. Al referirnos al daño emergente, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Constitucional del Ecuador explica que este tipo de daño comprende los gastos y erogaciones que realmente fueron efectuados por las víctimas o sus familiares, como consecuencia directa y la violación de sus derechos. Es por esto que sobre esta medida, la institución señala que además del requisito de un perjuicio cierto que se encuentra ligado causalmente a los hechos, es necesario 4 elementos importantes para configurar el daño emergente, como son: que se plantee la exigencia de un perjuicio cierto, es decir, el nexo causal entre gasto y vulneración; que se fijen los gastos en equidad, previendo su efectividad aun cuando no exista un respaldo documental exhaustivo; que se realice la aplicación de la idea de compensación directa, la cual se ejecutará mediante la acción de un monto mínimo indemnizatorio; y que exista la inclusión de nuevos sujetos al proceso de indemnización, yendo más allá de la propia víctima, pudiendo considerarse el daño al patrimonio familiar o el daño al patrimonio indígena común. El lucro cesante, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también reconocido como daño material indirecto, se refiere a la pérdida de ingresos que la víctima o sus dependientes habrían percibido de no haberse producido la vulneración. Esto puede llegar a ser difícil de determinar, sobre todo cuando la muerte de la víctima aún se encuentra en sus puestos, debido a que la prueba documental del salario y ganancias esperadas pueden ser inexistentes o incluso fragmentarias. Referente a la aplicación del mecanismo de reparación dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, la Corte Constitucional del Ecuador reconoce que la fijación cuantitativa de la reparación material se debe realizar en vía de ejecución, no de reconocimiento, sino a través del juez de ejecución o de la propia Corte, siguiendo la línea de las reglas jurisprudenciales interamericanas, ya que para operar estos mecanismos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos nacionales es necesario considerar lo siguiente: la adaptabilidad de la prueba flexible, el desglose de la reparación integral y la coordinación del fuero civil. En conclusión, el mecanismo de reparación material de la Corte Interamericana de Derechos Humanos representa, en definitiva, un estándar de justicia completamente integral, donde el daño emergente y el lucro cesante se valoran no solo por lo que efectivamente se gastó o dejó de percibir la víctima, sino también por lo que mediante el análisis de equidad se pueda determinar cuando la prueba resulte incompleta.
Hasta aquí mi intervención. Saludos cordiales.